Siento, hermanitos queridos. Bueno, a lo largo de estos días, como dijéramos, cuando pasa la tempestad de la liturgia fuerte, la semana primera de Pascua por ahí, esta semana tiempo de la Navidad, leemos la carta primera del apóstol San Juan. Bellísima. Yo a veces digo hiperbólicamente, es decir, exagerando los puntos, aunque no nos hubiera llegado ningún otro escrito del Nuevo Testamento, con esta sola carta podríamos cruzar la vida cristianamente. Viviendo la Eucaristía es un escrito verdaderamente de una belleza imponente, que refleja la circunstancia, la situación de una comunidad, de la comunidad cristiana a finales del siglo I. El tema que hemos escuchado hoy, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Los apóstoles todos, de todos los tiempos, hacían de hacerlo, no anunciar sus propias curiosidades o menos ocurrencias, ¿verdad? Sino lo que hemos escuchado de Jesucristo. El lema de los padres dominicos es precisamente ese, muy difícil de traducir al español porque en español hay que ser muy larga la frase. Lo que vemos en la contemplación, lo que Dios nos inspira en la contemplación, debemos entregarlo a los demás o compartirlo con los demás. Entonces, el primer paso para la predicación es contemplar el mismo misterio, oír en la contemplación y en la oración lo que Dios comunica, nos dice, y eso es lo que se tiene que transmitir. Y Juan se preocupa mucho por esto en esta carta en la que enfrenta X y Y problemas que aquí no voy a detenerme mucho. Dios es luz. Así es, muy del apóstol Juan. Dios es luz, Dios es esto. Frases cortadas. Dios es luz, no nos está diciendo, y en él no hay oscuridad, no nos está diciendo qué es la esencia de Dios, sino lo que Dios es para nosotros. Ya se los he explicado varias veces. Es luz para nosotros, es decir, en definitiva, ¿qué es? La luz, y no como fenómeno físico, de física, sino más bien lo que la luz realmente existencialmente significa. Una persona cieguita, no puede dirigirse, guiarse, no puede ir a donde ella quiere ir, hay que llevarla. Ve uno, si uno tiene el don de la vista, uno se dirige a donde uno quiere ir y llega ahí. Una persona que no ve, pues tiene que ser llevada, les he dicho tantas veces, al médico, al parque, al baño, a la recámara, a la cocina. Hay que guiarla, no ve. Entonces tenemos que ayudarla. Aquí con nosotros está viniendo de las mañanas, en los domingos, y estos días estaba viniendo una persona que no ve, viene con su esposa. Y pues hay que guiarlo, ¿verdad? Llevarlo a comulgar, traerlo, sentarlo, etcétera, ¿por qué no? Y este es el padre, mire, que está aquí y ya me saluda. En ese sentido. Dios es luz para nosotros en el sentido que es Él, su propuesta es Cristo mismo, el camino, el que nos dice cuál es el camino que tenemos que seguir. Y así va a seguir Juan. Si decimos que no tenemos pecado, pues somos unos mentirosos, etcétera. Pero la fiesta de hoy está polarizada en la figura entrañable de los niños de Belén. Obviamente el relato es trunco porque el relato tiene dos partes. El relato original tiene dos partes, que todos las conocen muy bien. Una, el relato de los Reyes Magos. Vimos surgir su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Todos conocemos eso. El arte, la música, la pintura, la poesía, etcétera, todos se ocupan de ese gran tema de los reyes llamados Reyes Magos.
que no sabemos cuántos eran ni cómo se llamaban. Magos, magoi, en griego magos, pues hacían magia, o sea, los magos. Pero eran fundamentalmente personas que también auscultaban a la astrología, ¿verdad? Los astros, etcétera, etcétera. Y ese primer relato lo conocemos. Y la segunda parte de ese relato es lo que hoy leemos. Lo que hoy leemos. Llegaron a Jerusalén, el rey Herodes se asustó, y toda Jerusalén con él, y él los mandó llamar para que le dijeran. Primero llamó a los sabiondos de la Biblia hebrea, de la Biblia, pues, y dijeron, en Belén, van a ser en Belén, pero... Y luego ya Herodes llamó a los magos, oiga, ¿cuándo vieron la estrella esa? Pues hace tanto. Esto ha tenido lugar, o va a tener lugar en Belén, váyanse para allá. Y cuando lo encuentren, avísenme para yo también ir a adorarlo. Es un relato bellísimo, como pieza literaria, es bellísima, es un relato acabado, perfecto, de San Mateo. Si este relato lo leyera alguien que no lo ha escuchado nunca en una facultad de literatura, le fascinaría y le haría muchas preguntas al texto. ¿Por qué una estrella? ¿Por qué en Oriente? ¿Quiénes son los personajes? Revisar la actitud de Herodes, por qué Herodes se llena de miedo y decide qué va a hacer. La astucia política de Herodes, que no le funcionó al fin, pero no le funcionó porque Dios se metió en medio, sino si le funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la segunda parte, pues, vemos aquí que el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, pobrecito José y de su esposa, en la noche, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Por qué Egipto? Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pues en menudo lío metió a la Santa Familia nuestro Señor, ¿verdad? Pues sí, cuando Dios nos llama a batallar con Él, a salir de la zona del confort. Y bueno, pues, ya estamos en esto, vámonos. Levantó a su esposa y vamos. Hay la tradición, el arte, pues pinta imaginativamente, pues que un burrito, pues posiblemente tenía un burrito y era ya un automóvil último modelo, igual fue a pie. Vámonos. Alcanzamos a salir todavía. O sea, no, está muy, muy interesante esto. Él se levantó esa misma noche y vámonos de aquí. Partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Es muy interesante ver que la técnica de San Mateo de componer es siempre un breve relato, lo corta y pone una cita bíblica que lo avala. Siempre. En todo el relato que va a ser de la infancia, siempre pone un relatito y luego le pone la cita bíblica para como apoyo, y luego otra vez y otra cita. Hoy pone aquí 2 citas para este relato. Una, de Egipto llamé a mi hijo. Esto me parece que es del profeta Oseas, no estoy seguro. Ahorita lo saca allí Julius Maximus. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? ¿De qué se trata realmente? ¿Por qué lo despacha Egipto? Y luego, ¿por qué es? Yo te aviso cuando se muera Herodes. Esto fue para que se cumpliera. ¿Qué, Oseas? No, que veas que todavía no me falla la memoria. Bueno, entonces, ¿por qué Egipto? O sea, leer es platicar con el texto. La filología consiste, bueno, saber algún idioma aquí, pero es leer, platicar con el texto y leerlo. Quizás ese texto tengamos que leerlo muy despacito, muy despacito, muy despacito. Porque si no, es como si nos atragantamos, nos saboreamos. Qué despacito, ¿verdad? Pues así es de que
el ángel del Señor, y siempre en sueños, a José siempre le habló, según San Mateo, le habló en sueños, y no le habló a la Virgen nunca, le habló a José. José era el que tenía que hacer todo esto. Bueno, vámonos, mujer. Aquí ya se puso feo esto. Bueno, pues vámonos. Oye, pero si oye la madre del Señor, y pues, oye, pues ¿cómo? Pues, vámonos. Herodes no va a preguntar quién eres. Y el niño estaba en peligro. Vámonos. Ahí van. Pero para que se cumpla la escritura de que por medio del profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Ah, caray. Esto no lo entendemos. ¿Por qué pone esta cita ahí? Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. Imposible establecer fechas, es imposible de toda imposibilidad. Solamente se pudo aproximar, pero exactamente cuándo y cómo. 2 años, ¿cuándo llegaron los magos? ¿Cuánto duró en Belén? Pues mínimo 40 días, ciertamente. Pero Herodes manda para evitar quitar, como quien quita un ganglio, quítenlo todo y de 2 años para abajo todos, mátenlos. Pero para que se cumpliera lo que dijo el profeta Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, nos deja fuera de balance. Entonces mató a todos los niños ya, nos quedamos con eso, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Entonces, imposible establecer fechas. El relato tiene la sensación de algo que está flotando. Está flotando. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías, las palabras del profeta Jeremías. En Ramá, que es la zona de Belén, se ha escuchado un grito y se oyen llantos. Es Raquel. ¿Y quién es Raquel, Julio? No vas a ver, Julio, quién es Raquel. A ver, Chelita, ¿quién es Raquel? No la alfabiste, sino la que dice la Biblia. Bueno, pues una de las esposas del santo patriarca, Jacob, si no me equivoco. Sí. Es Raquel. Señor santo patriarca, de las 12 tribus, el padre de los 12 hijos, tuvo 4, engendró esos, me parece que en 4 esposas. A no ser que me equivoque, aquí me corrige. Esposa, ando bien. Yo sería un buen testigo de Jehová. ¿Qué se ríe, Martita? Bueno, entonces Ramá es la zona, especialmente de Belén, de Judá, la zona. Y se oye un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuele nadie, porque ya están muertos. Estaba más raro el relato entonces. Entonces nos preguntamos si estuviéramos en una universidad, en una clase de literatura, no de Biblia, de literatura. Vamos viendo esto. Entonces aquí hay 2 citas muy antiguas. Una que de Egipto llamé a mi hijo, y otra que se oyen gritos. En Ramá se han escuchado gritos, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. ¡Ah, caramba! Entonces, al ver esto, piensa uno, Dios mío, ¿no será que este relato ha sido creado por San Mateo? Si juntamos lo otro, lo de la primera parte, la segunda parte, por el redactor final de este evangelio, ¿no será que está tramando una teología del pueblo, que es ese de Egipto llamé a mi hijo? Jeremías lo dice refiriéndose
cuando Dios, compadecido de su pueblo en el exilio, en la esclavitud de Egipto, lo saca de Egipto, se lo trae de Egipto, por medio de la mano de Moisés y de Aarón, y al final de Josué, hasta la tierra prometida. ¡Ah, caramba! Esto ya, dicen los gringos, make sense. Tiene sentido. Efectivamente. El profeta Oseas está reclamando al pueblo su pecado, que siendo olvidado de que él, el Señor, su Padre, lo sacó a su hijo, porque su hijo es su pueblo. Y ese pueblo son los hijos de Raquel. Raquel es la madre, ¿verdad? Es la madre del pueblo. Entonces, caray, dice uno, entonces Ramá es Judea, cerca de Belén, en la zona, ahí se oyen llantos, gritos, lamentos, y es Raquel que llora y no quiere que nadie por sus hijos, y no quiere que nadie la consuele, porque están muertos. Es la esposa del patriarca que llora porque sus hijos se han ido, todos. Y porque todo el pueblo ha marchado, la tierra se ha quedado sola, ya no están los hijos, fueron a Egipto, todo el pueblo, sus hijos incluidos, José y todos los demás hermanos. Es un pasaje hermosísimo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De que en ese niño que nace en Belén y que quiere matar a Herodes, ese niño que los magos vinieron a adorar desde tierras muy lejanas, ese niño es como el pueblo de Israel. Y en ese niño Dios quiere llamar a todos los pueblos, a todos, dirá San Juan después, a todos sus hijos dispersos. Él va a morir no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos sus hijos dispersos. Entonces Él convierte a Jesús en el símbolo del pueblo, de un pueblo que regresa, de unos hijos que regresan. Ya no deben haber ni gritos, ni llantos, ni lamentos, porque de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, hay tristeza, hay dolor, porque ese niño se lo han llevado a Egipto. Es decir, a mi pueblo se lo han llevado a la esclavitud. Entonces, nosotros a veces nos detenemos en algo, más en un tipo de imaginación artística, barroca, el clasicismo renacentista, la música, el arte, en fin, la poesía, que no he podido encontrar una hermosa poesía de Rubén Darío sobre este tema, preciosísima. No la he podido encontrar. Nos vamos por esa línea y es muy, muy bonito. Esto inspira. Pero en el fondo recio, duro, que está aquí, es el llanto de la madre por sus hijos que han muerto todos. Ese Dios que cumple su palabra y manda al niño a Egipto, nomás para que se cumpla. De Egipto llamé a mi hijo, porque mi hijo verdaderamente es esto. No es mi pueblo. Segundo, pero mi hijo es este, a mi hijo lo traje. Entonces ya no hay necesidad de llantos, gritos y lamentos, porque aquí está el hijo. Yo te llamaré. De hecho, si siguiéramos leyendo, a la muerte de Herodes, otra vez el Señor le habla en sueños a José, vente ya murieron los que querían matar al niño. Y José se regresa. Y se estableció en Nazaret, porque allí por Judea todavía estaban algunos leones sueltos y era peligroso. Entonces mejor se lo llevó hasta el norte, hasta Nazaret, donde vivió bajo la autoridad de sus padres. Veíamos el domingo. ¿Verdad que sí, Martita? A ver, Martita tiene así doble canal de audición. Entonces, eso es precisamente lo que celebramos este día. En Jesús, en su Hijo querido, Dios nos llama a todos para conformar este nuevo pueblo de Dios. Todo esto que ha sucedido, esa técnica de Mateo, es para que se cumpliera lo que está escrito, para que se cumpliera.
todo lo que se ha dicho. Entonces, Cristo es la realización de todos estos grandes proyectos que se tenían. Y en estos niños, a veces nos detenemos mucho en el asesinato, que no está documentado en ningún texto extra bíblico. Herodes no se hubiera detenido para hacer todo esto, ¿no? Y eso y más. El emperador romano, para salvar a algunos de los hijos de Herodes, se los llevó a Roma. Porque para evitar pleitos y que le fueran a quitar el trono, mató a sus hijos. A grado tal que el emperador de Roma decía que era mejor ser de los cerdos de Herodes que hijo de Herodes. O sea, Herodes no andaba con medias tintas, ¿no? No voy a platicar aquí todo, tiene un historial terrible, de una crueldad oriental inusitada, y fue un gran gobernante, pero una crueldad terrible. O sea, todos los poderosos son miedosos. Y cualquier cosita que surja, que la borran del mapa. Y esto no la platicaban. No voy a platicarles aquí lo que hizo Herodes, matazones, pero de muy buen calado. Pero en concreto esto sí no está documentado. Pero poco le interesa, o nos interesa a nosotros eso, cuanto a la teología, cuanto al mensaje que Mateo quiere darnos sobre este relato. Cristo es el niño Jesús, es el Hijo de Dios. Sobre él tendrá que descansar el nuevo pueblo de Dios. Esa será la piedra angular sobre la que descansará el pueblo de Dios. Entonces, lo saca de la muerte, lo llama de Egipto. Se acabaron los gritos, llantos y lamentos de Raquel, que lloraba porque sus hijos estaban muertos. Bueno, ya volvieron. En Cristo Jesús vuelven a la vida. Ya eso ya se acabó. Es un mensaje en esa categoría. Y bueno, destacamos, como lo ha destacado la tradición de la iglesia, que lo ha leído un poquito como si fuera una historieta, una historia. Lo ha leído un poquito así, muy por encima, muy evidente. Y sí, pues está estos niños que inocentes quiere decir que no hacen daño. Inocente es el que no hace daño. Y que, como nos reza la tradición y la oración de hoy, pues dieron testigos, derramaron su sangre por Cristo sin saberlo ellos propiamente. Fueron inocentes, santos inocentes. Entonces, inocente quiere decir que es eso, que no hace daño. No así como se le asume ordinariamente, una persona un poquito lenta de reflejos, o sea, no es inocente. Chelita no tiene nada de inocente, por ejemplo. Entonces no es el que está así medio... No, inocente es el que no hace daño, que no daña a nadie. Los niños pues, no hacen daño. Serán un poco traviesos, pero nomás de ahí no pasan. Entonces, ojalá que nosotros también, como lo hemos rezado y así lo estamos rezando en las liturgias de estos días, también con nuestra vida cotidiana demos testimonio de Cristo, ¿no? De ese Cristo que nos ha llamado de las tinieblas a su reino admirable, ese Cristo que viene para formar este nuevo pueblo de Dios. Egipto es la tierra de la esclavitud y Él nos ha sacado de allí.